¿Cómo contestar a los testigos de Jehová? Ahí estás tú en tu casa, comiendo o haciendo otra cosa, y alguien toca la puerta. ¿Y quién es? Ahí estás haciendo otra cosa, y alguien toca la puerta. ¿Y quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos han aumentado sus números increíblemente desde que empezaron hace 150 años. Han tenido éxito la secta de los testigos de Jehová. Empezó con un solo hombre de Pensilvania, en los Estados Unidos. Se llamaba Charles Russell, nacido en 1852. Russell también empezó la revista Los Testigos de Jehová. Todavía tienen hoy en día, el cual se llama La Atalaya, y su oficina principal, Brooklyn, Nueva York. Russell tenía muchos problemas. Se casó después, su esposa lo había dejado y siguió el juicio para divorciarse. Esto no era el único juicio que tenía el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Russell. También él siguió juicio contra un periódico, El Águila, se llamaba el periódico. Esto pasó en el principio del siglo XX. Russell estaba vendiendo trigo milagroso, diciendo que esta semilla de trigo crece 5 veces más que las otras semillas de trigo. Y no era la verdad, no creció así. Pero este periódico, El Águila, escribió sobre ello y escribió que lo que él estaba diciendo no era la verdad. Entonces hizo un dibujo burlándose de Charles Russell. Entonces Russell siguió al juicio, y en el juicio había testigos de gobierno que habían probado esta semilla. A ellos dijeron que la semilla no es una semilla de milagros, que la semilla es una semilla normal. Y Russell perdió en su demanda. Se puede leer sobre este juicio todavía. Existe el nombre del periódico, es Águila Diario de Brooklyn, en enero de 1913. El tercer juicio en que Russell tenía esta vez era con un pastor de una iglesia bautista, y se llama Ross. Escribió que Russell no había estudiado teología nunca. Ahora acuérdese que Russell ahora es el fundador de esta secta de los Testigos de Jehová. Él es el pastor de este grupo y todos miran a él para la dirección de su iglesia, o su templo, o su secta, o su salón del reino. Entonces este pastor vio la amenaza de Russell, que estaba enseñando doctrinas malas. Vamos a ver cuáles son las doctrinas que enseñan los Testigos de Jehová. Entonces el pastor escribió en contra de Russell, diciendo que este hombre nunca estudió en una universidad teología, que ni ha estudiado teología. Eso era uno, que este hombre nunca fue ordenado como pastor, que no es pastor. Y la tercera cosa que dijo Ross es que Russell no sabe griego ni hebreo. Entonces, estos eran las tres cosas que dijo que hace Russell al juicio. La tercera vez que el juicio contra este pastor bautista, y en el juicio podemos leer sobre todo esto en un libro por Walter Martin. Se llama El reino de las sectas, el reino de las sectas, o Kingdom of Cults, Kingdom of the Cults, Walter Martin. Y este libro
tiene una transcripción del testimonio del juicio y lo que pasó. Es que según su conocimiento sobre el idioma griego, le preguntaron a Russell, ¿sabes el idioma griego? Él dijo sí. Y dijo, ¿puedes identificar estas letras del abecedario griego? Y dijo, algunas. Entonces dijo, dime las letras, y dijo, no puedo. No sabía el idioma griego, pero había dicho antes que sí sabía el idioma griego, que sabía hebreo, que había estudiado teología. Todas estas cosas, y que fue ordenado por una organización como pastor. Y esas tres cosas probaron en el juicio que Russell mintió sobre cada uno, porque después preguntó sobre estudios y él confesó que había dejado la escuela cuando tenía 14 años y que nunca había estudiado teología, y también confesó que no había ninguna organización que le ordenó como pastor. Russell dijo que el russellismo o la religión de los testigos de Jehová es el único camino al cielo. Los russellistas dedican mucho tiempo a evangelizar para su secta, y ellos creen tener la razón, que ellos creen que este es un paso para ganar la vida eterna. Son buenas obras, y para evangelizar para su secta, y los miembros pueden obtener títulos si participan en esta evangelización. Tantas horas, por eso siempre en las ciudades en todo el mundo, ahora está la revista La Atalaya. Está imprimida más que en 100 idiomas, y han ganado mucho, y sus creencias y la manera que ellos ganan tantas es que yendo puerta a puerta, tocando las puertas y enseñando doctrinas. Y por eso hemos visto en las ciudades en todo el mundo estos testigos de Jehová ser capaces de dar una defensa para la religión cristiana y para nuestra fe. Ellos, los testigos de Jehová, están mucho más preparados que nosotros, porque ellos dedican tantas horas cada semana a evangelizar. Entonces ellos están entrenados, están preparados para discutir, y ya han escuchado tantas respuestas de los cristianos que ellos ya saben qué va a decir las otras personas. En muchos casos, algunos casos, en ellos no saben, y la razón, saben que nosotros no estamos preparados para dar una respuesta. No estamos preparados para dar una defensa en nuestra fe. Ellos tienen clases que memorizan la escritura, memorizan las doctrinas de su propia secta. Los russellistas y nosotros no estamos preparados para dar una defensa. Entonces, este estudio es para analizar qué es lo que creen los testigos de Jehová y cómo dar una defensa. Vamos a ver algunas. Ellos siempre les gusta analizar cuando están tocando la puerta. Miran este versículo. Mira este versículo. ¿Qué dices? Y vamos a ver cuáles son sus creencias falsas y cómo podemos combatir con la Biblia misma, su doctrina. Su doctrina falsa, algunas doctrinas que son falsas. Esta doctrina empezó con Ario en el IV siglo, que Jesús no es Jehová Dios, que Jesús es un Dios, que Jesús es criado. Pero Jesús no es el Dios eterno, que el eterno es Jehová. Ellos rechazan la doctrina de la Trinidad, diciendo que Jesús no es eterno, no es el eterno Dios.
En el concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia confirmó que Jesús es Jehová, que Jesús es el Eterno, y confirmó la doctrina de la Trinidad, diciendo que para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad. Esto no es mi propia invención, yo no inventé esto. Lo dijo la Iglesia en 325 en el concilio de Nicea. Y han dicho esto después también en otros concilios. Hay que creer en la Trinidad. Pero ¿qué más dicen los testigos de Jehová? Rechazan el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza o poder como la electricidad, como energía, y no una persona. Los versículos que leen cuando tocan su puerta, estos vamos a empezar con estas doctrinas sobre la Trinidad y después vamos a ver las otras doctrinas. Pero algunos versículos que los testigos de Jehová siempre les gusta leer, estoy escribiendo. Juan, llegan a tu puerta y dicen, Juan 17:3, Juan 11:15, Juan 14:28, Colosenses 11:15, también Corintios, Primera de Corintios 11:3, 11 y 11:5, Marcos 12:29. Estos son algunos versículos muy populares que a ellos les gusta leer cuando tocan la puerta, diciendo que Jesús no es Jehová, que Jesús es creado. Entonces vamos a ver qué dicen estos versículos. Mi propósito no es para dar una defensa sobre la una, completa sobre la Trinidad. Mi propósito es dar información para que nosotros podamos defender contra los testigos de Jehová, porque ellos están en gran número en las ciudades del mundo hoy en día. Primero vamos a Juan 17:3. Juan 17:3, y lo que a ellos les gusta hacer, como todas las sectas, es ver como todos, solo el versículo y los versículos posteriores no. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando ellos abren la Biblia y dicen, mira este versículo, dice que Dios es verdadero, que el Padre es verdadero, envió a su Hijo. Esto es lo que dice, pero nosotros debemos leer el versículo 5, cuando Jesús fue levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Padre también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste vida eterna. Entonces, es el tema aquí, en la vida eterna es la salvación, es la glorificación. Versículo 3, y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y ahora, oh Padre, glorifícate tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, esta es la única manera para ser salvos, es lo que está enseñando esos versículos. Es para conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo. Jesús es la manifestación de Dios, y la Biblia dice en Juan 10:30, entonces podemos leer,
Padre uno somos. Entonces la única manera para conocer a Dios el Padre es en conocer a Jesús, quien es uno con el Padre. Juan 10:30. Entonces el contexto de este pasaje es la salvación, y como dice estos versículos, el plan eterno del Padre era de enviar su único Hijo para darnos vida eterna. Y aquí el único Dios verdadero es en contra de los dioses ajenos, de los gentiles. Mire aquí lo que no está diciendo, no dice que Jesús no es el único Dios verdadero, sino lo que está haciendo es combatiendo los dioses falsos de los gentiles. Leemos en el Antiguo Testamento sobre todos estos dioses que tenían los gentiles. Dios de los filisteos, el Dios cabeza de pescado, como hombre, y él era Dios de ellos. Por eso es una defensa diciendo que los dioses falsos de los gentiles no existen, no son verdaderos, y cuando Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero, él no está excluyendo a sí mismo de deidad. Cristo se une a sí mismo al Padre en la salvación del hombre. Él está uniéndose el Padre y el Hijo aquí en este versículo en la salvación, y eso es el tema de este pasaje, es la salvación. Más que esto vemos en primera de Juan 5:2, Juan 5:20, que la Biblia dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, quien Jesús dice, primera de Juan 5:20, que Jesús es el único Dios verdadero, dice la Biblia en otro lado. Entonces, primero los testigos de Jehová van a Juan 17:3. Necesitamos saber cuál es el contexto y qué está diciendo, y cuando hablamos sobre estos otros versículos con este pasaje, vemos cuál es la verdad. Juan 14:28, en Juan 14:28 la Biblia dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado por mí que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo, dice Jesucristo sobre el Padre. Ya leímos como Jesús nos dijo, yo y el Padre uno somos. En Juan 10:30, y este versículo es otro favorito. Aquí Juan 14:28, mi Padre es mayor que yo, Cristo. Aquí no se refiere a su deidad. Aquí no se refiere a su deidad en comparación a la deidad de su Padre. Aquí Jesús se refiere a su estado presente y la gloria celestial. Jesús está diciendo en este versículo: voy a regresar a ustedes, voy a regresar al Padre. Ustedes quieren que me quede aquí, pero me voy porque allá en la gloria, en el cielo, donde está el Padre, es mayor. Que tenía el Padre antes del mundo fuese, y ustedes deben regocijar. Está hablando a ellos, pero ustedes están tristes, ustedes quieren que me quede aquí, pero regocíjense, porque me voy al Padre donde la gloria en el cielo es mayor que lo que tengo aquí en el mundo. Entonces siempre tenemos que ver cuál es el contexto, y por eso es importante no leer solo este versículo, pero todo desde el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Está hablando a los discípulos. Estaban temerosos, no querían eso. Habéis oído que yo he dicho,
voy, vengo a vosotros. Si me amarais, habría regocijado, porque al Padre voy, y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. Entonces, Jesús está hablando sobre su muerte y ascensión, que va al Padre, y la gloria del Padre es mayor que lo que Jesús tiene en su estado presente, vestido con un cuerpo verdadero. Él tomó la carne como nosotros. En este sentido, está hablando aquí, estoy en una naturaleza humana. Mi gloria está abajo, está escondido debajo de esta carne, debajo de esta naturaleza humana que tengo. Me voy al cielo, donde mi Padre que tengo es mayor que yo. Otra vez en Marcos 29, 12-29. Entonces hemos visto esto todo ahora. Vamos a Marcos 12:29 y nos dice lo siguiente. Marcos 12:29. Aquí la Biblia dice: y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo, oye a Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y de dónde viene este versículo? Marcos 12:29 viene de Deuteronomio 64, Marcos 12:29 viene de Deuteronomio 6:4. Dice: oh Israel, Jehová uno es la misma cosa. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces las personas que niegan la doctrina de la Trinidad piensan que este versículo es suficiente para destruir la doctrina de la Trinidad, y conversando con ellos citan este versículo. También los modalistas en la doctrina del modalismo, que Dios ha manifestado a sí mismo en distintas maneras, pero que Dios Padre no es una persona, y Jesús no es una persona, el Espíritu Santo no es una persona. Los modalistas de la Iglesia Apostólica Evangélica, en el nombre de Jesús, algunos pentecostales, iglesias apostólicas, pentecostales, algunas rechazan la doctrina de la Trinidad porque son modalistas. Creen que Dios es un solo Dios que ha manifestado en sí mismo en distintas maneras a lo largo del mundo, o distintos modos. Entonces, a quien estaba Jesús orando en Juan 17, entonces Jesús a quien estaba orando en Juan 17, esta oración es a su Padre. La Biblia dice que son 3 personas. Regresamos a la doctrina de los testigos de Jehová, citan este versículo y piensan que están destruyendo la doctrina de la Trinidad porque dice que Jehová uno es. Pero ellos no pueden leer hebreo, y si hacen un estudio de la palabra en hebreo, entonces ellos van a ver que dice en el original la palabra traducida. Una en el hebreo es Ekan. Uno, Echan. Y esta palabra significa unidad. Unidad compósita. Unidad compuesta, o sea, un múltiple en uno. Y podemos probar esto. Es muy fácil, que tenemos que hacer ver los otros versículos. La palabra hebrea aparece entonces. Eso vamos a ver dónde aparece esta palabra echar en la escritura, para ver qué se refiere ahora. Génesis 2:24, la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre,
y se unirá a su esposa y serán una echad, o sea, la palabra hebrea sola carne, Génesis 2:24, la misma palabra que es una aquí, que es un hombre y mujer, es una unidad con propósito, un múltiple en uno, hombre y mujer. Jehová es uno, es el Padre Santo, tres personas, uno solo. Dios Jehová uno es. Entonces vemos que esta palabra no puede destruir la doctrina de la Trinidad. Entonces lo que dicen los testigos de Jehová es que mire, Jehová uno es, destruye la Trinidad. No es así. Lo que tenemos es que decir, mire este versículo, Génesis 2:24. Y eso no es el único versículo en Números, hay otros números. 13:23 de Números. La Biblia dice en Números 13:23, y llegaron hasta el valle de Esco, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo de las granadas y de los higos. ¿Cuál es la palabra aquí? ¿Cuál la traducción en español? Un racimo de uvas, como aparece un ecad, racimo de uvas. ¿Cómo hay otra vez unidad con propósito múltiple? En un racimo de uvas hay algunas uvas en un racimo. Entonces esta palabra que dicen aquí, Marcos 12:29 con Deuteronomio 6:4 nos ayuda en la doctrina de la Trinidad. Es prueba para la doctrina de la Trinidad, no es para combatir la doctrina de la Trinidad. Entonces, con los versículos que ellos utilizan en este caso, podemos decir que miren ustedes, están equivocados en gran manera. Es una unidad compuesta. Ahora vamos a Colosenses. Colosenses 1:15. Leamos esto con versículo 16. Cuando leemos con ellos, y la Biblia dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces lo que dicen aquí es Jesús, el primera criatura, es creado. Jesús es el primer creación de todas las criaturas, porque vamos a leer todo el versículo. Es la palabra griega ekon. Esto se pronuncia ekon. Traducida imagen, esa es la palabra griega. En este versículo entonces solo
en Cristo, Dios aquí es invisible, es manifestado a nosotros solo en Jesucristo, como dice en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ahorita estamos hablando sobre imagen. Eco significa que Dios es visible a nosotros en Cristo como la imagen de Dios, y la única manera que Jesús puede representar a Dios es si Jesús es lo mismo en esencia. Si es de otra esencia, no puede ser la imagen de Dios. En el icón de Dios, Jesús es idéntico en esencia como Dios, porque aquí el contexto habla sobre el poder de Dios, su bondad, sabiduría, justicia, y no hay ninguna criatura que puede representar estas cosas de Dios. Ninguna criatura. Leamos ahora de qué está hablando el versículo 16. De que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Si leemos antes 16 es mejor para combatir cuando hablamos sobre el primogénito, pero si leemos los versículos anteriores podremos ver cuál es a que se refiere icón o imagen desde versículo, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andáis como es digno del Señor Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces aquí nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien por su sangre tenemos el perdón de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, que se refiere al poder de Dios, se refiere a la longanimidad, la bondad de Dios, la justicia de Dios en la salvación. Entonces no es criatura, no puede representar estas cosas de Dios a nosotros. Ninguna criatura puede representar. Jehová dice que Jesús es una criatura, pero en el contexto de que está hablando de todos los atributos de Dios, que Jesús representa estos atributos a nosotros. Pero ¿cómo puede ser si Jesús es una criatura? Una criatura no puede representar estos atributos de Dios a nosotros. Jesús no es una criatura, Jesús es el Dios eterno. Ahora estas cosas son reveladas a nosotros solamente en Cristo. Ahora vamos a la próxima palabra. Primogénito. La palabra primogénito. Y esta palabra en griego es protos. Y aquí primogénito no se refiere a lo que Jesús es en su esencia, sino lo que cumple en otros. Y como sabemos esto, otra vez el contexto, no podemos separar un versículo y decir, mire, sin el contexto, lo que sigue en el versículo 16, que ya leí, significa lo que Jesús cumple en otros, y esto es evidente por lo cual es la primera palabra del versículo 16, porque está haciendo que el apóstol Pablo, uniéndose al versículo 16 con el versículo anterior,
15, no podemos separar estos versículos porque dice, porque yo digo esto, ¿por qué contexto es el rey? Y el contexto aquí habla sobre la creación. Esta palabra protos no significa que Jesús es una criatura. Mira el contexto habla sobre la creación. Jesús creó, Él es el primero creador de todas las cosas, eso es lo que significa. Él es el primero creador de todas las cosas, no una criatura, porque también el versículo 10, 16 dice que Él creó todas las cosas. Entonces vemos aquí, si analizamos el contexto, es lo que tenemos que hacer. Ahora el último versículo para hoy, día Dios mediante, vamos a hablar sobre versículos que nosotros tenemos en nuestra defensa, o para poner en defensa a ellos, debo decir primera, Corintios 11:3. La Biblia dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo. El contexto aquí también es importante. El contexto aquí está hablando sobre Jesús como mediador. Y para ser nuestro mediador, ¿qué hizo Jesús? Tomó un cuerpo verdadero en este aspecto. Jesús es subordinado al Padre en este aspecto. Es sujeto al Padre, sujeto a la ley. Dice nuestro catecismo, hablando de su naturaleza humana y en su oficio de redentor, Jesús era subordinado al Padre y obedecía al Padre. Los teólogos se refieren a esto como la Trinidad. La Trinidad económica. La Trinidad económica sí era subordinado al Padre. En la Trinidad económica, en su oficio como redentor, en su trabajo, en el mundo. Esto se refiere a los oficios de los miembros de la Trinidad. En cambio, la Trinidad ontológica refería esencia y deidad de los miembros de la Trinidad. Entonces, en la Trinidad económica, cada miembro de la Trinidad tiene trabajo, tiene oficios diferentes, distintos, pero en la Trinidad ontológica son iguales en esencia, en deidad, en los atributos. Entonces el contexto vemos que es muy importante y podemos leer el contexto con los testigos de Jehová para explicar. Mírelo de lo que está hablando. Aquí está hablando sobre el de Jesús como mediador. Dios mediante, la próxima vez vamos a hablar sobre algunos versículos que explican que Jesús es Jehová. Muchos roselistas no han visto en antes lo que vamos a ver la próxima vez. Se han preparado algunos versículos. Primera de Juan 8:58, Primera de Juan 8:58, tienen una defensa. Entonces un trabajo importante es hacerles pensar, porque en Juan 1 ellos ya tienen de pensar, están equivocados. Por esto, si nosotros les podemos hacer pensar algo que ellos no han visto, antes es más probable que Dios va a abrir sus ojos a la verdad. Que Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y también nosotros necesitamos estar preparados para dar una defensa en estos versículos, pero también dar una ofensa a lo que creemos saber dónde están los versículos
cuáles son y cuáles estos versículos enseñan. La próxima vez vamos a tener esto.